Gracias por acompañarnos en el día de hoy con los comentarios de la Fuerza de la Verdad. Queremos compartir con ustedes 3 comentarios específicos. Hay uno que habíamos hecho un comentario previamente, pero que dada la situación que se está produciendo, que está viviendo el pueblo haitiano, quisimos retomarla. En una ocasión llegamos a decir cierre permanente de la frontera. En otra ocasión llegamos a decir la competitividad que puede estar existiendo entre República Dominicana y Haití en esas relaciones. Porque hay temas de ventaja competitiva, de ventaja comparativa, de mercado. Y también está toda esa relación que se dio a través de lo que fueron los incentivos fiscales que se promulgaron en una gaceta oficial y se comunicó esa información de esa ley en el año 1968-67, que dio surgimiento a diferentes parques industriales en el país que se acogieron a esos incentivos. Y son de los temas que se están tratando de eliminar desde el punto de vista de lo que se planteaba como reforma fiscal, aunque fue retirado. Pero en la prensa, de hace varios días, la Asociación de Industrias de República Dominicana, donde están afiliados todos los parques industriales y las industrias independientes que no estén en algún parque también. Y entonces la directiva de esa entidad, de esa asociación de industrias, le informaron a la prensa que en el año 2025 estarían invirtiendo alrededor de 87 mil millones de pesos, entiendo yo que entre los afiliados, cada uno de ellos buscando mejorar sus procesos o ampliar su capacidad de producción o hacer mejoras tecnológicas. Recordemos que con el cambio de modelo económico que el país tuvo, debido precisamente al tema de la libre empresa, de la globalización, y luego vinieron los acuerdos de libre comercio, se dio un tiempo para que las industrias del país hicieran un proceso de reconversión, porque se aceptó como válido el hecho de que gran parte de la falta de competitividad que teníamos era no solamente el talento humano, el capital humano, sino que también había una obsolescencia tecnológica que se había mantenido desde la apertura de la mayoría de las empresas industriales en el país, acogiéndose a esa citada ley de incentivo industrial. Entonces, aprovechando oportunidades que se dieron en aquel momento, algunos compraron plantas, instalaron plantas industriales con equipos que no eran nuevos, sino equipos que habían dejado atrás otras industrias en otros países desarrollados y que evidentemente las habían dejado atrás para sustituirlas por maquinarias y equipos más modernos. Si son más modernos, ha de pensarse de que tendrían entonces una capacidad mayor de producción, mayor velocidad, mayor eficiencia y por lo tanto también costos unitarios más bajos por los tiempos de los procesos. Entonces, ese proceso de reconversión no se dio, vinieron los acuerdos de libre comercio, después vino el cambio de modelo hacia una economía de servicio, nació impuestos internos, nació el ITEVIS, todo lo que estamos conociendo y que ya conocemos con el tiempo, ¿verdad? Se impusieron una serie de normas fiscales, incluyendo el anticipo y todo eso. Entonces ahora
luego del retiro de la reforma fiscal por el presidente de la República, esa Asociación de Industria de República Dominicana plantea que va a ser una inversión de 87.000 millones de pesos en el año 2025. Y entonces, también se comparte en la prensa una información muy sensible, y es que la mayor parte de las exportaciones, o una gran parte de las exportaciones de nuestro país, van hacia Haití. Entonces, habría que ver si lo que queremos hacer se está haciendo pensando en el escenario de que un cliente importantísimo sería el mercado de Haití. No significa que no debamos suplirles, pero sí significa que con la inestabilidad que no termina de controlarse en Haití y que al parecer se va a mantener por la misma lucha de poder que hay en aquel país, que no es nuevo, esto no es un asunto que nació, digamos que con la muerte ¿cómo se llama?, con el magnicidio que ocurrió recientemente, no. Esto es un asunto que viene de viejo. Ese tema viene de viejo. Golpe de Estado, desórdenes, violencia, festinando elecciones, gobiernos que no duraban. Todos esos temas en Haití no son nuevos. Entonces ahora, con el surgimiento de las bandas y de las pandillas, o como se le quiera llamar, la violencia se incrementó a un punto tal que prácticamente se adueñaron de Puerto Príncipe, se adueñaron del país, paralizaron el país. Se pensaba que iba a existir una solución al problema con la intervención de la comunidad internacional. Duró un tiempo bastante largo para que finalmente Kenia pues enviara las tropas que había prometido. Finalmente llegaron, y luego de que llegan se pasan 2 o 3 meses, los soldados sin cobrar, no le pagaron durante 2 o 3 meses. Supongo que ya le habrán pagado, pero los primeros meses esos soldados estuvieron en Haití supuestamente haciendo una gestión de paz y dispuestos a enfrentar las pandillas, y sin embargo no estaban recibiendo su salario. Luego se sumaron otros efectivos de otros países que también prometieron envío. La región como tal se ha resentido con el tema haitiano, porque evidentemente la migración de Haití no solamente afecta a la República Dominicana, sino que también migran hacia otros países. Y a cada rato usted puede ver que repatrian una cantidad de indocumentados y de migrantes que se fueron en una yola, en una embarcación, y que son atrapados en el camino o que son detectados en los otros países y son devueltos hacia Haití. Y el destino natural y quizá más fácil y más práctico que tienen los que quieren migrar en Haití es la República Dominicana, pues por más control que se tenga en la frontera, siempre aparecen personas que hacen negocio con esto, incluyendo uniformados, casi siempre uniformados, valga el señalamiento, y que se han enriquecido con este tema. Se ha querido combatir esto, pero aparentemente una repatriación que se hace de día, se han mostrado videos donde esos mismos deportados o repatriados regresan en la noche. Entonces, cuando decimos que hemos repatriado en el mes de octubre una cantidad enorme, más de 60.000 haitianos, nadie lo cree, porque si en los primeros 2 meses, en las primeras 2 semanas, se habían repatriado solamente 18.000, ¿cómo se llega a 70, 80.000 en el mismo mes de octubre? Pero independientemente de eso, el tema aquí es que depusieron, ustedes lo saben, al primer ministro haitiano. Las bandas amenazaron y han estado cumpliendo con la amenaza. La última situación que se vio y que tiene un carácter internacional fue el tiroteo que le hicieron a aviones
de American Airlines y también de JetBlue. American decidió no enviar vuelos por 3 meses a Haití. No sabemos cuál va a ser la decisión que tomará la otra línea aérea, pero también se comunicó que ese aeropuerto, que es el principal aeropuerto de Haití, va a estar cerrado por un tiempo hasta que se puedan controlar la situación. Aparentemente, aunque se tenga la esperanza y se tenga la expectativa de que esta situación en Haití se va a controlar, no es menos cierto de que las razones sociológicas, sociopolíticas del surgimiento de estas bandas tienen en parte que ver con el hartazgo hacia los políticos en el pueblo haitiano. El pueblo haitiano se cansó hace tiempo de los políticos. Han abusado tanto del pueblo haitiano. Se han hecho tan ricos 2 o 3 personas en Haití, manteniendo una pobreza para la gran mayoría de la población. Y la gente se cansó de eso, y aunque la mayoría no está en eso de las bandas, estas bandas que han hecho muchísimo daño, hasta cierto punto, son un mecanismo de presión. Han mantenido una inestabilidad, han sentado las bases del camino que le queda a los pueblos cuando los políticos no funcionan y cuando la partidocracia no funciona, cuando el sistema democrático no existe y no funciona, que es el camino de la anarquía. Y en Haití existe una situación de anarquismo, que lamentablemente es un camino que pueden estar siguiendo otros países de Latinoamérica de una manera inconsciente, como consecuencia de los desgobiernos que se gastan y de las esperanzas rotas y los sueños muertos, dadas las expectativas que los políticos crean, y entonces viene la traición, una traición olímpica hacia las poblaciones. Usted puede ver los casos en Latinoamérica y en Centroamérica, y es increíble las situaciones que se ven, a tal punto que estamos prácticamente aupando a las dictaduras en estos pueblos, como si la dictadura pudiera traer algo positivo en ningún país. Pero huyendo algunos presidentes, otros enjuiciados y presos, otros de la cárcel al palacio. Y realmente uno se pregunta, ¿qué está pasando con nuestro pueblo? ¿Dónde está la ética, la moral, la honorabilidad? La política se ha convertido en una prostitución, en un negocio, en un engaño para nuestros pueblos, y la democracia en Latinoamérica realmente no existe. Seguimos con ustedes con el siguiente comentario en La Fuerza de la Verdad.